Una de las películas más casposas de la historia reciente del cine se llama Air Force One, protagonizada por Harrison Ford, un ejemplo de patriotismo made in USA al estilo Independence Day. ¿Pero tiene esto que ver algo con la sanidad? Vais a ver. En una escena de la película, un malvado terrorista rojo ha secuestrado el avión del presidente de los Estados Unidos y allí se encuentra discutiendo con la angelical hija del presidente, que le acusa de ser un asesino. El malvado terrorista le dice que su padre también asesina gente, pero sin moverse de su despacho, ni manchándose las manos de sangre. Es impresionante hasta qué punto, en películas tan maniqueas como esta, se cuelan elementos tan valiosos de la realpolitik. ¿Se puede asesinar desde un despacho? ¿Puede haber terroristas cuyo modus operandi sea firmar decretos o llegar a acuerdos con empresas privadas? A mí me parece que lo que estamos viviendo y viendo en la sanidad madrileña es que determinadas decisiones políticas que hacen forrarse a ciertas empresas privadas y a ciertas aseguradoras se traducen en que hay gente que va a morir antes de tiempo, porque eso es lo que pasa cuando la atención sanitaria es peor y cuesta más dinero. Por seguir con las referencias audiovisuales, hay una serie a la que últimamente estoy enganchado, se llama Breaking Bad y muestra en clave tragicómica cómo en Estados Unidos incluso un acomodado profesor de secundaria tiene que recurrir al narcotráfico para poderse pagar un tratamiento de cáncer. ¿Qué amenaza más la vida y la seguridad de los estadounidenses? ¿Al Qaeda o el sistema de salud indecente que tienen en ese país? Algunos dirán que esto es demagogia. Yo opino que una verdadera política antiterrorista sería la que persiguiera a los que pretenden hacer negocios con la salud de la gente. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desforcado, y todo para el juzgado, al telediario, y todo para el juzgado, al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Una huelga general habían convocado los sindicatos. El 90% de la redacción de Diario de la Noche, la mitad del equipo de producción, ha ejercido también su derecho al trabajo. No así el equipo técnico, por eso Hermann Tertsch no ha podido grabar hoy, esta tarde, el comentario habitual que había preparado para esta jornada de huelga. Lo hizo ayer, pero hemos pensado que es mucho mejor que esté aquí en directo con todos ustedes, con la misma columna de opinión que había grabado, con el mismo comentario que grabó ayer. Declarar una huelga general en una situación tan complicada como la que tiene en España no me parece una cosa muy acertada, ¿no? Lo que España no se puede permitir en estos momentos es dar internacionalmente una sensación de que hay tibieza o que no van a ser contundentes las cosas, o que el gobierno incluso podría claudicar ante manifestaciones en la calle. La educación. Por fin tienen ustedes un ministro que sabe lo que habla. Un sistema de pensiones basado en el reparto pues no puede funcionar. Hay que alargar la edad activa de las personas, lo cual se puede hacer perfectamente. Estamos cada vez más sanos. ¿Y por qué hay que irse con 65 años incluso? Es que debe ser un aburrimiento total. La sanidad, la farmacia, el gran capítulo de gasto público. Es importante ir introduciendo más el sistema, digamos, de la responsabilidad individual, ¿no? A mí me sorprende a veces cuando estoy aquí en España y voy a farmacias y veo el comportamiento de gente que entra ahí con un tocho así de papeles y de recetas y no sé qué. Parece como si van a un mercado a comprar zanahorias, ¿no? Y salen con una cesta entera de medicamentos para todo tipo de cosas, que parece ser que no cuesta nada. ¿Me hablas a mí, pedazo de cabrón? ¿Me hablas a mí, eh? Oye, ¿me estás hablando? Les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20, lo haría sin la menor duda. El frenopático de hoy. Bueno, hoy la noticia de los invitados es una ausencia. El Partido Popular finalmente ha decidido no asistir al plató
de La Tuerca. Nos habíamos acostumbrado a la presencia de Isabel, pero hoy ni Isabel ni nadie del Partido Popular ha querido venir, así que a mi izquierda me acompaña hoy Miguel Urbán. Siempre digo que es uno de los imprescindibles del poema de Brecht, representando hoy a Izquierda Anticapitalista. Muchísimas gracias por volver a La Tuerca. Nada, gracias por haberme invitado. Y frente a él, Tania Sánchez, una de las habituales del programa, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos acompaña también, se estrena en La Tuerca, Vitorino Granizo, miembro del PSOE y de la Unión General de Trabajadores. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de La Tuerca. Gracias a vosotros. Y por último, cierra la mesa Ángeles Maestro, médico, especialista en cuestiones sanitarias, que representa hoy a la Red Roja. Muchísimas gracias por venir a La Tuerca. Gracias a vosotros también. Bueno, lo primero que os voy a preguntar, yo creo que es una obviedad, pero hay que preguntarlo. Cada vez que al presidente de la comunidad le preguntan si está privatizando la sanidad, no termina de contestar. ¿Se está privatizando la sanidad madrileña, Vitorino? Realmente, desde que se decidió crear los modelos nuevos que se llaman PFI, que se parecen o eran una copia de Alcira, realmente se empezó a privatizar, aunque a ellos esa palabra les sienta mal, les gusta llamar externalizar, que es como llamar a un bocadillo de chorizo pues de jamón, ¿no? Realmente es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que eso que está medio privatizado, los PFIs, pues no son rentables, las empresas, muchas de las UTEs han quebrado porque eran inmobiliarias, constructoras, y ahora tiene un problema. Tiene que pagar las cuentas de esos hospitales. Entonces, ¿qué hace? Pues mira, como no lo puedo pagar, te lo quedas entero y ya está. Sin embargo, es un fracaso, porque de esos 6 hospitales en PFI se construyó uno que yo recuerde, que es Valdemoro, que lo gestiona Capio. Y para que le pregunten a los proveedores de Valdemoro qué demora tienen en los pagos con Capio. Gracias, Vitorino. Ángeles. Bueno, pues yo lo que quiero plantear ante las personas que nos escuchan esta noche es que el tema de la privatización de la sanidad no empieza aquí. El tema de la privatización de la sanidad empieza cuando gobernaba el partido de Vitorino, en el año 1991, cuando las políticas neoliberales plantean que ante la crisis, la misma crisis que estamos viviendo ahora, las grandes empresas van a encontrar la gallina de los huevos de oro, y es prestar servicios públicos, como en sanidad y en educación, financiados por la propia administración pública. El informe Abril Martorell, que fue presidente de la Comisión de Reforma del Sistema Sanitario, puesto por el PSOE, gobernando en mayoría absoluta. Abril Martorell, creo que le recuerda a todo el mundo, era un franquista, vicepresidente del gobierno con Suárez y un banquero. Entonces a este señor se le pone a presidir, era yo diputada entonces sé bien de lo que hablo, pues me acuerdo muy bien del drama que fue ese, porque poner a un banquero a presidir una comisión que debería orientar las reformas de la sanidad, pues era todo un planteamiento de qué se pensaba hacer, ¿no? Y efectivamente, aún antes de las transferencias a las comunidades autónomas, se prepara la privatización de la sanidad, porque la sanidad no es vender la paz al Corte Inglés, hacía falta hacer medidas. Una de las fundamentales que se tomó fue dividir la financiación, que siempre sería pública, la financiación siempre es pública, es decir, el dinero siempre sale de nosotros, para que la gestión y la prestación de servicios fuera pública o privada. Es decir, empezó todo un proceso que también se llamaban externalizaciones, Vitorino, del servicio de limpiezas, drama en los hospitales, porque el servicio de limpiezas es absolutamente clave, porque dar a un negrero el servicio de limpiezas para que mande a la mitad de los trabajadores a la calle y esté limpiando los hospitales en las condiciones que se están limpiando. Hoy, en hospitales públicos y privados,
hasta de 700 camas, hay una limpiadora por las noches. La mortalidad por infecciones hospitalarias es la primera causa de muerte en un hospital. Es decir, por lo que más muere la gente en un hospital es por una infección contraída, independientemente de la patología por la que ingresara. Y eso tiene que ver con la privatización de los servicios de limpieza. De hecho, en Gales y en Escocia, el drama es tal, porque ha sido generalizado, eso sí, no es específico de aquí, que las demandas de la población y la propia mortalidad por infecciones está haciendo que reviertan lo primero de todo a manos públicas los servicios de limpieza. Como no quiero abusar del tiempo, quiero señalar algo que me parece absolutamente clave. En el año 1997 también estaba yo en el Parlamento. El PP acababa de ganar las elecciones en el 96 en minoría y llegó al Parlamento una ley de un artículo único que permite la privatización masiva de toda la sanidad, la Ley 1597 de nuevas formas de gestión. Yo representaba entonces a Izquierda Unida y no daba crédito cómo podría el PSOE apoyar esa ley, porque decía entonces Ángeles Amador que eso iba a ser el baluarte contra la privatización de la sanidad. Eso no fue ningún baluarte como se está planteando, y hoy el PP se plantea sin ninguna duda, y yo quiero que las personas que nos escuchen lo tengan absolutamente claro. Hay un proceso de privatización muy largo que se ha preparado en muchos años, casi en una década, pero en este momento el PP tiene la decisión, incluso por planteamientos ideológicos, es decir, no se molestan en decir si es más barato o más caro. Ellos creen que la empresa privada es quien mejor puede gestionar la sanidad. Eso, como bien decías, Pablo, es poner en riesgo, absolutamente en riesgo, la calidad de la atención sanitaria. Eso supone muertos. Hay datos, no quiero abusar, pero es que hay datos tan espectaculares como que pasar en un servicio de cirugía de una enfermera cada 4 camas a una enfermera cada 6 camas supone un aumento de la mortalidad del 14%. Los hospitales privados tienen una mortalidad mucho más alta, porque efectivamente el objetivo principal al que se supedita todo es la obtención de beneficio por encima de cualquier criterio de calidad y de seguridad. Vamos a darle la palabra a Miguel. Nos acordamos de Abril Martorell y se acordaba la tipa aquella que entrevistaste, que te entrevistó en Telecinco. Recuerdo cómo se puso, porque era amiga de la familia. Miguel, y vamos un poquito más breves, que tenemos muchos temas. Sí, yo estoy con Inés. O sea, yo creo que la sanidad se está privatizando, mercantilizando y vendiendo a cachos desde hace tiempo. O sea, no es nuevo, no es de este gobierno, ni siquiera de este gobierno regional, y tampoco ni siquiera es una excepción en el Estado español, ¿no? O sea, yo creo que desde la cumbre de Marrakech de la OMC, con la liberalización de servicios, tanto en educación como en sanidad, por cierto, cuestiones que negocia la Unión Europea en conjunto y no país por país, como otras cuestiones, se está liberalizando, privatizando y vendiendo a cachos la sanidad, ¿no? En un proceso prácticamente internacional en donde el gran capital ve que hay una serie de nichos de mercado en donde hasta ahora no había entrado, por lo menos en Europa, como podía entrar o como había entrado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En el caso de la sanidad, porque ya que has hablado de Breaking Bad, él era profesor de la pública y tenía que trabajar limpiando coches porque no le daba el sueldo. Eso con un médico en Estados Unidos no hubiera pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos el modelo al que llevaba lo público, lo privado en Estados Unidos en ese sentido. Aquí vamos a algo muy parecido. Yo querría terminar simplemente con una anécdota personal que yo creo que clarifica bien lo que estamos viviendo. Yo hace unos años tuve un problema de rodilla y estuve acudiendo a rehabilitación en el Ramón y Cajal, y las primeras veces fui en transporte público con mis muletas. Cuando se enteraron que iba con transporte público, se pensaron que estaba loco, ¿no? Y me pusieron una ambulancia que hacía todo el periplo de hora y media hasta el Ramón y Cajal, y pues o te dormías o hablabas con las otras personas que están ahí o hablabas normalmente con el de la ambulancia, ¿no? Y le preguntas, bueno, ¿y esto es un servicio público? Y dice,
es que a nosotros nos privatizaron. Digo, ¿cómo? Sí, nos privatizaron hace unos años y ahora somos una subcontrata. Les digo, pero ¿y qué ha cambiado, no? De una subcontrata a lo público. Y dice, muy sencillo, cobramos menos, somos menos, hacemos más horas y sale más caro. Eso es lo que está pasando ahora mismo con la sanidad pública. Tania. Sí, muy brevemente. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y privatizar es transferir lo público a lo privado y obviamente lo que está pasando en la sanidad y en el conjunto de los servicios del Estado es pasar lo público a lo privado. Durante un tiempo yo creo que el Partido Popular ha querido construir una falacia sobre los modelos de gestión más eficientes, más eficaces, sobre los problemas de la sanidad, su ineficiencia, etcétera, 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 y yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Inés, que ya ni para eso, ¿no? Ni para qué, pues ya como ya está muy avanzado, ya es la apuesta ideológica definitiva en la que hay una imposición ideológica que acompaña estos momentos de crisis y a ese modelo de estafa de esta crisis, en el que al final lo que se plantea es el Estado tiene que desaparecer de un poco los servicios básicos que suponen garantizar los derechos fundamentales, porque los derechos se convierten en mercancías, y yo creo que eso lo resume muy bien el título del congreso que convocó Lamela al poquito de dejar de ser consejero, que era La sanidad, una oportunidad de negocio, donde convocó a todas las empresas privadas para explicarles cómo estaban preparando los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid para que pudiese entrar la empresa privada. Yo creo que hay que resaltar que la calidad de la sanidad cae lamentablemente y sube la mortalidad y es un drama sanitario. Pero además creo, y porque yo creo que a veces hay que hablar también el lenguaje del enemigo, ¿no? Creo que se ha demostrado, y luego hablaremos de Alcira y hay un montón de datos al respecto, que ni siquiera es verdad que sea más eficiente. O sea, que lo que es un servicio mucho más caro, mucho más ineficiente desde el punto de vista económico, y no hablemos ya desde el punto de vista social, que obviamente al modelo ideológico de la derecha no le importa, pero a nosotros sí, ¿no? Vitorino, dicen que empezasteis vosotros con esto de la privatización de la sanidad. ¿A ti qué te parece? Bueno, que empezáramos nosotros con esto de la privatización, el desarrollar el tema de las nuevas formas de gestión, los nuevos modelos de gestión, pues supuso que había que controlar un poco lo que es el mercado, lo que están intentando ahora mismo desregular esta gente del PP. ¿Regular cómo? Pues creando innumerables experimentos. En Madrid yo creo que las PFIs ha sido el último, que como ya he dicho es Alcira, pero también tenemos la Fundación Alcorcón y también tenemos el Hospital de Fuenlabrada, que son dos modelos diferentes. Sobre esos no ha dicho nada el consejero de privatizar. Es que esos son rentables, no lo entiendo. Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? ¿Pero qué quiere decir esto? Yo creo que expliquéis a los espectadores, ¿no?, de la rentabilidad. Se habla mucho del modelo Alcira, que es un ejemplo para Madrid, parece que va a serlo para todas las comunidades gobernadas por el PP. Por lo que yo sé, esto básicamente implica que la gestión de toda la actividad de un hospital pasa a empresas privadas que sin embargo se financian con presupuesto público. Sus defensores he leído que dicen que esto es un referente de gestión sanitaria, que no renuncia a los principios básicos que establece la ley. Asistencia sanitaria pública, universal y gratuita. ¿Esto es verdad o no es verdad? No, no es verdad. Es que no es eso, porque ya no hay sanidad universal. O sea, si es que no es gratuita. Yo estoy trabajando y estoy cotizando. Ya, pero yo quiero... A ver, es que yo creo que las cosas son claras y yo creo que se pueden explicar y cualquiera las puede entender. A ver, lo que hizo el PSOE apoyando la ley 1597, que por cierto también aplaudió Comisiones Obreras, para desgracia de todos, fue abrir la puerta a todo, la desregulación, la entrada masiva de la empresa privada. Alcira, fíjate, un ejemplo, el modelo Alcira, que decía Pablo. Comisiones Obreras del País Valencià, en la época, denunció ante el Tribunal Superior de Justicia el modelo Alcira, diciendo que carecía de cobertura legal. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano fue que la ley 1597 de nuevas formas de gestión da amplísima cobertura. Y realmente de lo que se trata es de una salvajada. Yo quiero, si me permitís, explicarlo en poquísimas palabras.
que el modelo Alzira se parece muchísimo a todos los modelos que hay en Madrid en estos momentos. Y el planteamiento es el siguiente: un ayuntamiento cede suelo gratuito a la Comunidad de Madrid, sin ninguna condición. Ayuntamientos de todo color han cedido eso y se hicieron la foto en las elecciones autonómicas del año 2000, las anteriores a estas, tan contentos de que iba a haber un hospital en su lugar. Se abre una licitación y se atribuye a una empresa la construcción del hospital. La comunidad autónoma paga una cantidad fija por persona protegida y una cantidad por el uso de un edificio que es propiedad de la empresa que la construye. Ese es el gran descubrimiento de que no genera deuda, porque la empresa lo construye. La licitación se da por 30 años. Los hechos demuestran que en 5 años la empresa ha cubierto la inversión realizada. Los otros 25 son beneficios. Y la empresa subcontrata hasta con 35 empresas diferentes, los celadores, por supuesto las ambulancias, los laboratorios, el servicio de esterilización, las cocinas, en un caos interno que al final, por supuesto, aumenta el gasto. Pero ¿qué es lo más grave de todo? Y lo digo porque soy médica y mi profesión está directamente involucrada. Y afortunadamente hay compañeros y compañeras que han convocado una huelga indefinida, porque efectivamente la privatización de la sanidad acaba con cualquier atisbo de una dignidad de una profesión que es tan digna como la de fontanero, pero vaya, que juega con vidas humanas, ¿no? El asunto del negocio fundamental de la privatización es que el salario del médico, una parte importante, son incentivos directamente al ahorro, sin ningún control de calidad. Es decir, incentivos, eso en el hospital de Alzira, que tiene además la gestión de los centros de atención primaria. Se daban en el año 1997 2.000 euros de sobresueldo a cada médico si cumplía una serie de objetivos de calidad. Los objetivos de calidad eran ahorro, directamente ahorro. Quiero decir cosas gravísimas que están pasando y que seguramente las personas que nos oyen no dan crédito. Yo tampoco lo daba. En una de las charlas que he estado dando en el País Valencià, cuando yo hablo de los horrores que están pasando, una médica me pide la palabra y me dice: yo estaba trabajando en un hospital de gestión privada en urgencias. En los hospitales privados, en todo tipo de hospitales en urgencias se usa un sistema muy lógico que atribuye un color al paciente en función de la gravedad del caso. Muy bien, para atender antes un infarto de miocardio que una rotura de un brazo. Bueno, pues esta mujer me contó que se atribuían colores diferentes, no en función de la gravedad del caso, sino de los ingresos que reporta la empresa atender a cada tipo de persona. Más todavía, ella me dijo que se fue, más todavía, entre los médicos, como claro, eso, tú tantos rojos, no rojos de ideología, sino rojos de cartelito de que da mucho dinero a la empresa, atiendes, más dinero ingresas. Y los médicos se robaban los pacientes unos a otros. Esto es la sanidad privada. Qué barbaridad. Esto es el poner el objetivo del dinero por encima de cualquier criterio y sin ningún tipo de control. Entonces yo de verdad querría decirle, por lo que nos vale a todos la sanidad, por nuestros hijos y por nuestros nietos, por favor, tengamos clarísimo que la privatización de la sanidad atenta de tal manera contra la seguridad y contra la vida de la gente, que debería ser, y yo creo que en Madrid ahora es prioridad absoluta, que la gente, que los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y que la gente hagamos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos por impedir que se acabe con esto. Me dicen de realización que tenemos a Carlos Barra al teléfono, ahora después vamos con Tania que pedía la palabra. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Cuéntanos, dispara. Bueno, estaba escuchando a la compañera que estaba hablando, que no sé quién es, y bueno, comparto lo que ha dicho. Me conoces, soy Ángeles Maestro, Carlos. Ah, Inés, es que tu voz... no te veo tu cara, que es maravilloso, pero tu voz hace una un poco distorsionada. Bueno, Inés,
Bueno, pues encantado de hablar contigo telefónicamente. Vamos a ver lo que decía Inés, ahora ya que sé quién es, lo comparto plenamente, ¿no? En Madrid lo que se está produciendo ya no es una privatización de la sanidad privada o un desmantelamiento, no. Las últimas medidas suponen una demolición de la sanidad pública en Madrid. Supone que el gobierno regional pisa el acelerador y claramente va a pasar al sector privado el conjunto completo de la sanidad madrileña. Y lo va a hacer, evidentemente, con el beneplácito del gobierno de la región, que estaba en ello desde el año 2003, no desde ahora, y también ahora aprovechando, evidentemente, la política del gobierno central, presidido por don Mariano Rajoy. Y hay que tener en cuenta que con sus medidas para garantizar, según decía la ministra Mato, la sostenibilidad del sistema, lo que hacía era, por una parte, vulnerar el principio constitucional de derecho a la salud y restringía el derecho a la asistencia a un montón de personas que viven y habitan en España, los inmigrantes irregulares, y segundo, además, aplicaba no ni copagos ni repagos, a mí me gusta hablar más claro, tasas, nuevas tasas y nuevos recortes de prestaciones al conjunto de los ciudadanos. ¿Qué habría que hacer? Lo oía Inés, tendremos que hacer todo lo posible. Yo creo que en Madrid, por fin, la marea blanca del domingo demostró que una parte de la sociedad madrileña, que estaba un poco adormecida ante tanta mentira repetida por Esperanza Aguirre antes y ahora por el presidente González, de que esto no era nada malo, que todo estaba muy bien, que la calidad era muy buena, tanta mentira repetida que habían conseguido que una parte de la población se convirtiera en verdad falsa. Ahora los ciudadanos están empezando a despertar y lo del domingo 18 de noviembre fue una expresión de clamor popular en defensa de la sanidad pública y contra el robo de que nos lo quieran quitar, una cosa que es patrimonio de todos. Y, por tanto, eso es una cosa. Y otra cosa es que los profesionales del sector, fundamentalmente los médicos, que muchos de ellos creían, muchos compañeros míos creían que esto no era posible y que además a ellos no les iba a tocar, ante la barbaridad de los recortes, ante la barbaridad de los recortes de recursos humanos que va a haber y que ya ha habido, ante la barbaridad de los recortes salariales y ante la precarización cada vez mayor de los contratos de trabajo, han reaccionado y también han planteado una medida dura, una medida de huelga, que va a tener un seguimiento importante y que va a significar decirle no al gobierno regional, basta, y por tanto vamos a ir a por todas para que ustedes no puedan conseguir sus objetivos. Muchísimas gracias, Carlos, os deseamos muchísima suerte desde La Tuerca. Nos veremos pronto. Tenía la palabra Tania y después pasamos a un report que tenía nuestra compañera Gema. Buenas noches. Sí, yo quería dar un par de datos sobre el tema Alcira que yo creo que es importante, ¿no? Porque ha pasado también en Valdemoro y han ido pasando en todos los hospitales de Madrid que han tenido ese modelo, ¿no? Como decía Nines, se hace una concesión con un coste anual per cápita y en Alcira se hace, creo que eran 225 euros per cápita lo que se pone de precio a la sanidad en Valencia, y eso lo que hace es que la empresa no tiene beneficios en realidad, o sea, quiero decir, tiene la atención de lo que está pagando la comunidad autónoma, pero además, como quiere ampliar su nicho de negocio, hay una orden o digamos una ayuda de la propia Generalitat en desviar a más pacientes que no le son propios, que pagan aparte del canon de los pacientes establecidos. Pero es que además, en un momento dado, el modelo Alcira, la empresa dice que no le salen las cuentas, básicamente, que es lo mismo que le dijo a la presidenta Aguirre antes de las elecciones, por una carta que se filtró oportunamente a la prensa. Entonces rescinden el contrato y la Generalitat Valenciana le paga 25 millones de euros por lucro cesante. Fue así el proceso. Y vuelve a sacar el concurso subiéndolo a 300 y pico euros per cápita. Es decir, que de manera permanente... Y se lo da la misma empresa. Y se lo da la misma empresa que ya había dicho que no tenía. Entonces dice, bueno, pues si yo te rescindo el contrato, te indemnizo por lucro cesante, no tiene mucho sentido que te vuelva a integrar el mismo contrato por una cuantía de 100 y pico euros por encima del Rivera coste. Salud, Bankia. Efectivamente. Vaya clan de golfos. Y alguna otra constructora, como también ha dicho Vitorino. O sea, quiero decir que al final de lo que estamos hablando es que lo que nos costaba X al dinero público para mantener una sanidad pública con condiciones de control, con mecanismos de ordenación de los hospitales, de la sanidad pública, de la salud pública, que también tiene su importancia, se convierte en cuántas veces tengo que renegociar el contrato para que me siga saliendo rentable. Lo que va a pasar en Madrid.
Eso es. Al tema de Alcira, a los 300 y pico euros de aumento, más los 25 millones que se les da de indemnización por lucros cesantes, se suma la gestión de, creo que fueron 12 o 13 centros de salud, que es el modelo al que va ahora Ignacio González, que es: los hospitales no son rentables, vamos a entregar también los centros de salud. Y con esto, y ya termino, yo quería decir una cosa. Hoy ha salido el consejero con muchos eufemismos, que si nos rendimos, que no, que para arriba, que para abajo, para acabar diciendo que el Hospital de la Princesa no se va a cerrar o no se va a convertir en un geriátrico, que era su plan. Ha dicho que no era el plan realmente, que era tal, pero era su plan, y que se va a mantener. Pero se mantiene con 20 millones de reducción en el presupuesto, lo que implica, bueno, que probablemente vaya todo a capítulo 1 y que se desmantele un poco la parte de médicos, fundamentalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con pensar que parar la conversión de la Princesa de un hospital general a un geriátrico sea una victoria, porque es una pequeña batalla en una guerra que es bastante más amplia. Yo creo que ha tenido una respuesta muy brutal de la gente del entorno de la Princesa, y yo pediría, si nos están oyendo alguna gente de esos entornos o otros hospitales, que se empiece a pensar que el problema no es a mí que me afecta el Hospital de Arganda y el Marañón, a quien le afecte la Princesa, sino que esto es un problema global de todo Madrid, y que no se debe parar de pelear en ninguno de los barrios hasta que se pare el modelo y se vuelva atrás. Vamos a pasar al reportaje que ha hecho nuestra compañera Gemma, y volvemos con Miguel, que me pedía la palabra. Adelante, vídeo, por favor. Desde el 7 de noviembre, las y los trabajadores del Hospital Niño Jesús están encerrados en este mismo hospital en defensa de la sanidad pública y oponiéndose a la privatización que el Gobierno está llevando a cabo de los servicios públicos. Todos los días a las 11 de la mañana cortan esta calle, la calle Méndez Pelayo, y hoy de manera conjunta con los trabajadores del Retiro. Todos salen a defender lo que es nuestro, lo que es de todos, salen a defender lo público. Si la privatización no mejora la gestión de la sanidad, ¿se trata entonces de un arma ideológica del Gobierno? Yo creo que sí, principalmente creo que sí, porque su tendencia es a privatizar todo, y entre ellos la sanidad pública, para dárselo a la empresa privada. La privada tiende a rentabilizar y la pública a prestar un servicio. Ese dinero lo tiene una tal empresa, una tal Capio, ¿no? Y ese dinero es para ellos. Favorecerse unos cuantos, yo no sé si esos rumores de Capio de Rivera Salud, del hijo del señor Burgueño, que es el director general de hospitales, yo ahí no me voy a meter porque lo pone en internet, pero yo lo desconozco. ¿El proceso de privatización a trabajadores de la sanidad pública cómo les afecta directamente? Hombre, nos afecta completamente, porque vamos a tener que poner dinero donde hasta ahora no hemos tenido que poner nada. La sanidad española es una de las... Yo creo que es, por no decir la única del mundo, que desde luego es una maravilla, y nos la van a quitar, o sea, nos van a quitar el único bien preciado que tenemos en España. Yo no quiero que mis hijos pierdan el derecho de un sistema nacional de salud que ha costado más de 40 años construir, que ha sido la envidia de todos los países. En cada centro donde tienen que ir a hacerse sus pruebas diagnósticas van a tardar más. Tras la última manifestación de la Marea Blanca y todo el apoyo popular que tuvo, ¿veis buenas expectativas? Yo creo que deben tener en cuenta esas actuaciones, vamos, esas manifestaciones está claro que han sido multitudinarias, todo el mundo las ha seguido y todo el mundo está tomando conciencia cada vez más importante de lo terrible que es esto. Algo tiene que cambiar, pero siempre de acuerdo con que ellos quieran, pero me parece que ellos van a hacer lo que están haciendo, y que no, nuestra impresión, los desahucios, la gente que no va a tener camas, pues lo mismo que pone aquí, ¿no? La salud de nuestros hijos no se vende, se defiende, o sea, eso se ha acabado. Me parece que esto va a ir a peor, a peor, a peor. Que Ana Botella ha firmado la petición de la Princesa para que no se desmantele el hospital. Sí. ¿Qué le parece que esta doble moral de la alcaldesa? Bueno, me parece muy coherente. No sé si cuando firmó sabía lo que firmaba o no. Yo lo que he oído es que Ana Botella se ha equivocado. O más bien que no sabía muy bien lo que estaba firmando.
que eso ya dice bastante. Igual ha sido como un acto, no sé, de quedar bien ante la opinión pública. Ya son más de 300 horas los que llevan encerrados las y los trabajadores del Hospital Niño Jesús y por lo que nos contaban aquí, ningún medio de comunicación parece hacerse eco de esta noticia. Pero también es cierto que la dirección no la está poniendo nada fácil porque no nos dejaban grabar dentro del recinto. Pero bueno, estos trabajadores han salido fuera para concedernos las entrevistas, lo cual agradecemos muchísimo. Y estos mismos trabajadores nos han estado contando que no tienen ninguna intención de parar y que van a seguir aquí hasta que la situación mejore. Así que ánimo y mucha fuerza. Muchísimas gracias, Gemma, por el reporterismo de riesgo y apuntamos eso de que no nos han querido dejar entrar porque nos volverán a tener noticias nuestras. Ha dicho una cosa que el presidente de la Comunidad de Madrid, textual, dice: para el mismo tipo de atenciones el coste de los hospitales puramente públicos es mayor. Digamos que esto contribuye a promover esta teoría de que la sanidad pública sale carísima y que no nos la podemos permitir y que hemos tenido una sanidad pública por encima de nuestras posibilidades. ¿Es esto verdad? Bueno, primero, por retomar lo que acabas de decir y una cosa de antes y tal que me parece importante. Lo primero, no es verdad, es una falacia. Segunda, la sanidad pública, que lo decía una de las trabajadoras, es una de las mejores, o era una de las mejores del mundo, aquí, y se paga con nuestro trabajo, con nuestro sueldo, y ha sido una conquista, eso es lo primero. Con lo cual no es que sea cara, es que era lo que se necesitaba. Por cierto, que no hemos hablado de las farmacéuticas, que sería otra cosa a tratar, evidentemente, como ese sector clave y fundamental no es público. O sea, eso es lo primero que tendríamos que hablar en torno también a la sanidad. Pero yo creo que hay que ver algunas cuestiones. Primero, había una cosa que has dicho tú al principio que me ha preocupado mucho, ¿no? El PSOE quería controlar el mercado. La sanidad no es un mercado. Eso es lo primero, es un derecho. O sea, yo creo que partiendo de ahí, si entramos en el tema de que es un mercado, yo creo que nos metemos en tierras pantanosas donde quien tiene que ganar es el Partido Popular, es la derecha y es la gente que quiere privatizar. Si ahí está el PSOE, que hable de mercado. Si no, que hable de derecho. Yo creo que eso es lo primero. Luego, sobre el tema de la sanidad, ¿no?, que habías preguntado tú antes, justo antes de esto, ¿no? Lo primero, la sanidad ya no es universal, eso es lo primero que teníamos que ver. Se ha eliminado, y así entendíamos la universalidad, hay personas que por no tener sus papeles en regla no pueden acceder igual que otra persona a la sanidad. Segundo, se están recortando las tarjetas sanitarias a las personas que pierden las prestaciones al desempleo, con lo cual es universal el tema de las urgencias. Eso es lo primero. Segundo, se está recortando en elementos fundamentales de tratamientos oncológicos y otro tipo de tratamientos, lo cual también resta la universalidad de la sanidad. Segundo, lo que está pasando con la sanidad no es solo una mercantilización o una venta de la sanidad, es un robo en toda regla. Entre otras cosas porque los servicios públicos son no solo, como decía antes, un derecho conquistado, sino que además es parte de nuestro salario retribuido, o sea, retraído de nuestras propias nóminas y que hemos pagado durante muchísimo tiempo. O sea, que es parte de nuestro salario que directamente se está robando y se está mandando a las empresas privadas. Y por último, tendríamos que ver quién se está lucrando con esto. Verdaderamente, si dónde está el negocio. Yo creo que desde aquí toda la seriedad, por ejemplo, para la gente de Café and Jet en Cataluña, que han sido de los que han puesto encima de la mesa el negocio de la sanidad, las corruptelas que hay sobre la sanidad en la sanidad catalana, o sea que no solo pasa en Madrid, que es un exponente, pero la sanidad catalana también, en donde, gracias a un concejal de las CUP de Reus, se ha sacado una trama de directamente de corruptelas en torno a la sanidad brutales. ¿Sabes quiénes han sido los primeros que han sido condenados por esta trama? La gente de Café and Jet, por hacer el vídeo con el que demostraban cómo se estaba vendiendo la sanidad pública catalana. La solidaridad tanto para Café and Jet como para la gente de las CUP que permitió sacar esto. Entonces yo creo que al final lo que estamos viendo en la sanidad es un robo. Segundo, lo privado siempre, y es una lógica aplastante, no puede ser más barato que lo público si se presta el mismo servicio, porque como decía otra persona en el vídeo,
¿de dónde vienen los beneficios que si no va a tener esa empresa? O sea, que es que dentro de esa lógica yo creo que se desmorona totalmente este discurso falaz sobre que lo privado es más rentable. Ángeles. Sí, yo quería poner algún ejemplo para clarificar las cosas acerca de si es más barato o más caro, ¿no? Acerca de cómo se consigue que la sanidad sea un negocio, porque una sanidad universal y de calidad es imposible que sea un negocio. Sin embargo, hoy en la noticia saltaba en los medios de comunicación, Sanitas compra el hospital, la parte de Ribera Salud del Hospital de Torrejón. ¿Cómo hacen las empresas para conseguir un negocio de la sanidad? Hemos hablado ya de cómo se ahorran costos, pero no es eso, no es lo único. Todos sabemos, bueno, yo nunca me he hecho una póliza privada y ojalá no me la tenga que hacer en la vida, pero todo el mundo sabe que cuando tú te vas a hacer una póliza de Sanitas o Adeslas, si tienes 20 años y estás sano, lo que tienes que pagar es muy poquito. En cambio, si eres mayor y tienes enfermedades crónicas, tienes que pagar cantidades enormes, porque hacen un estudio de marketing en función de lo que se supone que tú les vas a gastar. Entonces, cuando en estos hospitales, por ejemplo, fijaros que reciben una cantidad per cápita, independientemente de si la persona hace uso o no del hospital en cuestión y de la edad y de los problemas de salud que tengan. ¿Cómo hacen ellos para conseguir que sea un negocio? Dicen seleccionando riesgos, hay que decir seleccionando pacientes. Porque en la sanidad hay pacientes rentables y pacientes no rentables, intervenciones quirúrgicas rentables e intervenciones quirúrgicas no rentables. En la puerta de estos hospitales, que la inmensa mayoría, por no decir todos, tienen de hospitales lo que el bar de la esquina. Por ejemplo, en el hospital de Parla, la Guardia Civil ya sabe que no tiene que mandar a los accidentes de tráfico a Parla porque no hay nada que hacer. Lo que hay es una UBI móvil, paciente de 80 años con un accidente cerebrovascular, no hay camas, váyase usted al 12 de octubre. Qué vergüenza. Selección de pacientes, y no solamente eso, sino incentivación. Eso es una cosa que la gente que trabajamos en salud pública lo conocemos bien, pero la gente se queda con la boca abierta. Hay procesos que se llaman intervenciones de dudosa indicación. ¿Qué quiere decir eso? Intervenciones de dudosa indicación. Pues hay las extracciones de amígdalas, de vegetaciones, de vesícula biliar, de las prótesis, son de dudosa indicación. Hay tesis doctorales, una de ellas una compañera en Cataluña, que demuestra que los hospitales con ánimo de lucro hacen hasta 4 veces más intervenciones quirúrgicas de dudosa indicación que los hospitales de gestión pública. Luego ha hecho más, ha ido a ver la anatomía patológica, es decir, el estado de la pieza extraída, y en la inmensa mayoría de los casos la pieza estaba completamente sana. Es decir, tú puedes decir que una apendicitis, la extirpación de un apéndice, a lo mejor sale más barata en un hospital de gestión privada. El problema es si esa intervención era necesaria o no, y además cómo se ha a quién se ha dejado de atender para tener en la mano procesos rentables. Como supongo que luego vamos a hablar de eso, otra manera de seleccionar pacientes es el copago. Copago, ahora hablaremos de eso. Tenemos a Santos Chiches al teléfono en control de redes. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Adelante, Santos. Hola, hoy comenzamos con la aportación de María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda con Zapatero, al debate sobre el drama de los desahucios. Sí. El que tenga deudas, que las pague, que no se hubiera endeudado. Por otro lado, las masacres de Israel sobre Gaza no han pasado indiferentes y han dado lugar a numerosos mensajes. En este, Felipe Alcaraz denuncia la actitud de la Unión Europea. Europa, esa vieja señora enjollada que siempre mira de lado, nunca de frente y no deja de comprobar el cierre de su bolso. Con esta foto, Juan Diego Boto también denuncia la pasividad de la comunidad internacional. La foto del horror. ¿Es que no hay decencia? Hay que detener esta masacre. Sobre la idea de dar papeles a extranjeros que compren vivienda, han opinado muchos internautas como Profe, que señala la hipocresía de la derecha con este tuit. Los mismos que querían poner un examen para comprobar el grado de integración de inmigrantes, hoy venden permiso de residencia por 160.000 euros.
Ahora vamos a ver algunos comentarios sobre el proceso de destrucción de la sanidad pública. Ana Mata ve los problemas médicos de la siguiente manera. Si Dios te manda un cáncer de mama, por algo será. Es bonito tener fe, aunque yo, por si acaso, además, tengo sanitas. El tsunami blanco que recorrió las calles de Madrid el pasado domingo dejó miles de mensajes en la red como este de Santiago Romero. El tsunami blanco no cabe en sol ni con castellers de 7 pisos. O bien este de Pepa. Dice Cifu que en Madrid hoy había 2 médicos como en el Madrid Arena. Para cerrar, tenemos un mensaje pancarta de Cruz 10, el más retuiteado durante el tsunami blanco, que resume la situación del país. Un país sin estudios es un país de ignorantes, un país sin sanidad es un país enfermo, y un país que rescata a los bancos será siempre un país esclavo. Así que buenas noches y soñemos con Espartaco. Muchísimas gracias, Santos. Soñaremos con Espartaco y con los caracoles. Tania. Sí, yo por simplificar a veces las cosas las alargamos mucho, ¿no? Y yo creo que lo del tema de la privatización y si es rentable o no rentable es una cosa muy sencilla. O sea, si yo como Estado tengo la obligación de dar cobertura sanitaria a un pueblo y tengo un dinero X para invertir en ello y en lugar de directamente organizar los costes que esto supone, tener un hospital de más, lo que hago es entregárselo a un tercero, que a su vez contrata a un cuarto, a un quinto, a un sexto y a no sé cuántos por hospital, como bien decía Ángeles, para dar el servicio. Cada una de las empresas entre medias se va quedando un euro de camino y por tanto es imposible de todo punto. Solo hay 2 maneras de que salga más barato: reducir brutalmente las condiciones laborales y del personal que da el servicio, con lo que se resiente el servicio, o reducir brutalmente el servicio. Como en sanidad no es posible, pues yo creo que se ha explicado bien ya en la mesa cuál es el proceso por el que se van quedando con los enfermos rentables y van dejando para la sanidad pública los no rentables. Y luego a mí me parece impactante, porque además es una cosa que yo creo que lo ha visto todo el mundo que haya tenido que ir a un hospital. Mi hospital de referencia es el Hospital de Arganda, que es un modelo de los nuevos. Y claro, llegar al Hospital de Arganda, donde para empezar tienes un bonito parking, aunque estés rodeado de descampado, tú tienes que pasar por el parking y hacer caja durante horas y horas y horas y horas y horas. Si además tienes del parking, tú entras por el hospital y hasta que llegas a la sala, yo fui a medicina interna por un tema de mi padre, hasta que llegas allí, floristería, farmacia, cafetería. Quiero decir que es un centro comercial, no es un hospital, es un centro comercial al que tú, después de atravesar toda esa zona, pues luego llegas. Hay toda una serie de elementos que se introducen vinculados y eso sí, tardaron una barbaridad desde que nos habían citado para atendernos. Pero lo que sí había y en lo que no reparaban era una señorita con un pañuelo muy mona que venía a atenderte, cómo está bien, que no es sanitario, simplemente a darte una información que dices, bueno, no me parece mal, pero para mí lo prioritario es que cuando venga a un hospital el resultado médico sea óptimo, no que me atienda una señora y me dé mucha información, porque en ese hospital pues habrá ese tipo de personal, pero lo que no había, que dimitieron en bloque, era un servicio de ginecología adecuado, que tuvo que dimitir en bloque porque se negaban a seguir atendiendo, y yo que soy de Rivas, conozco ni una ni dos, sino unas cuantas embarazadas que se iban a pasear por el Retiro para estar cerca del Marañón cuando se pusiesen de parto y no ir a Arganda, claro, porque además no te dejaban, te mandaban a... Vamos con esto del copago y del euro por receta, que esto además es una de las cosas en las que el PP y Convergencia y Unió lo tienen clarísimo, se ponen de acuerdo, unos son del Barça, otros son del Madrid, pero lo de los del euro por receta les encanta. González lo ha justificado con otra frase magnífica: 45 millones de medicamentos en casa. Esa es la justificación del euro por receta y de que haya que pagar y repagar varias veces. ¿Qué os parece la justificación del presidente? Y es que me parece que las recetas, uno no va al médico y dice, por favor, me da usted 250 Nolotil, tú vas al médico y te dan lo que considere el médico que te tiene que dar. Es que no se receten genéricos, que no se contrate con las farmacéuticas obligatoriamente monodosis, unidosis o los sistemas que sean, sino que se obliga a comprar más. Esos son problemas de gestión de la administración que no puede trasladar ni la responsabilidad ni el coste a el paciente, y que al final lo que esconden, y yo creo que por ahí va también Urbán, es una vinculación con las farmacéuticas de mayor beneficio farmacéutico y punto, ¿no? Y al final otra vez vuelta más
a que sean los individuos los que se hagan responsables de sus necesidades y que el Estado desaparezca. Y esto lo ha dicho en la sección de Revuelta al Frenopático. La clave es eso. Hay que trasladar la responsabilidad del bienestar, de la educación, de la salud, de todo al individuo. Y esto se llama búscate la vida o la ley de la selva. Vitorino, Nines, y tenemos la última llamada. Sí, bueno, yo es que la verdad me cuestiono mucho el tema del euro por receta o del copago de las recetas, porque realmente lo que están cuestionando es la profesionalidad de los médicos. ¿O es que un médico por sistema llega el señor y dice, mire, aquí tengo el talonario, sírvase? No, el médico receta en función de que un paciente tiene una patología que resolver. Eso que ha producido en España, que la expectativa de vida ha aumentado porque la gente está tratada en condiciones, sí, porque los médicos son buenos profesionales, ¿vale? Pero es que aquí, yo eso lo he comentado con muchos compañeros médicos en el hospital, digo, es que os están cuestionando, es que tenéis que saltar vosotros y decir, mira, que si yo receto a un paciente esto es porque lo necesita, no es un capricho, no es que vaya por toda la familia, por recetas para toda la familia. Si es que a veces un paracetamol te sale más barato comprarlo sin receta que con receta, pero hay fármacos que por narices, aunque cuesten 0,50 céntimos, es necesario que tenga un control y necesitan receta. Incluso yo comentaba a un compañero, dice, ahora con esto del euro por receta, ¿no podéis recetar varios envases en el mismo papel, no? Dice, no, solo los antibióticos inyectables. Digo, joder, qué putada, ¿no? Porque así la gente podría tener la picaresca de decir, bueno, me ponga cuarto y mitad de nolotiles, ¿no? Es que realmente la cosa es complicada, mira, porque no siempre es verdad, y hay demostraciones prácticas, de que se receta todo lo que es necesario. Mira, te voy a poner un ejemplo claro. Mira, al principio de la reforma de la atención primaria, con el PSOE, en el año 1984 se hizo el experimento de los centros de salud con suficiente dotación de personal sanitario, de salud mental, trabajadores sociales, se hacía medicina preventiva, programas en salud, tiempo suficiente de atender al paciente y sin tener ningún objetivo de ahorro se redujo el gasto farmacéutico en un 50%. El aumento del tiempo dedicado al paciente disminuye el número de recetas, porque la receta, cuando tú estás en una consulta y no tienes más que 4 minutos, y no haces historia clínica porque no tienes tiempo, y no exploras al paciente porque no tienes tiempo, muchas veces la única manera de que no te metan un cenicero de cristal de roca en la frente es darle un taquito de recetas. A ver, estoy ridiculizando, pero es así, aumenta el número de tiempo de atención al paciente, los programas preventivos, la promoción de la salud y disminuye el gasto farmacéutico sin proponértelo. ¿Qué hizo la industria farmacéutica? Bloquear la reforma de la atención primaria. Todo el desastre de las listas de espera, de la disminución del tiempo al paciente, es dinero de ingreso a la industria farmacéutica. Además hay miles, no hay tiempo para hablarlo porque sería otro programa que sería bueno hacerlo, la industria farmacéutica. El registro. En los países nórdicos hay del orden de 900 medicamentos registrados. Aquí pasan de 9.000. Cada nuevo registro de medicamento se cambia un poquito el excipiente, es decir, el colorcillo de la pastilla para entendernos, y se multiplica por 3, por 4 y hasta por 10 el precio del medicamento sin que el principio activo haya modificado sustancialmente. Es decir, el tema de la distribución de los medicamentos en los centros de salud, ¿por qué no? A la dosis necesaria. Necesita usted un tratamiento de tantos días, tantas pastillas por día, aquí tiene usted en este frasquito, eso se está haciendo, es lo que se hace con los medicamentos caros. Claro, y eso se está haciendo en los países nórdicos. De eso ya se habló en su día. O la industria farmacéutica pública. Los retrovirales que son tratamientos caros se entregan así. Que tenemos al teléfono a José Manuel Freire. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, adelante, tú tienes 1 minuto y medio. Bueno, tengo 1 minuto y medio, ¿para qué? ¿Qué me queréis preguntar? Para contarnos.
has estado escuchando el debate. ¿Tú cómo ves la privatización de la sanidad en Madrid? Bueno, os digo, perdona que os pongan antecedentes, pero acabo de llegar ahora de la Asamblea de Madrid. Soy portavoz del Partido Socialista de Sanidad y hemos discutido presupuestos desde las 4 hasta las 8:30. Ok. Pues mira, te cuento. Estamos preguntándonos si el presidente de la Comunidad de Madrid está privatizando la sanidad, y también nos preguntábamos si esta privatización se inició en los años 90 con el Partido Socialista. Clarísimamente no. El Partido Socialista podía hacer algunas cosas mal o bastantes, pero privatizar la sanidad no. Esto niego rotundamente. A trocitos. Bueno, te van a preguntar nuestros invitados, Ángeles. ¿Le podéis preguntar? Sí, no, estoy planteando quién nombró a Fernando Abril Martorell como presidente de la Comisión de Reforma del Sistema Sanitario y quién apoyó junto al PP la votación de la Ley 1597 de nuevas formas de gestión que permite la entrada masiva. Santo cielo, eso es arqueología. Yo en aquel entonces... Arqueología que está hoy en ¿Cuál es la cobertura legal del PP para privatizar toda la sanidad en Madrid? ¿Cuál es la cobertura legal? Eso niego ese asunto. No, la cobertura legal no es eso. ¿Cuál es? Vamos a ver, hay una cuestión que es importante de entender. Leyes difícilmente son barrera para cuando partido político que opina otra cosa gana las elecciones. Desgraciadamente el PP está privatizando porque lo ha votado más gente que a la izquierda. Pero tiene una cobertura legal, porque si no iríamos a denunciar a González o a Esperanza Aguirre al juzgado de guardia. Perdonadme, yo sé algo de esto y os puedo decir... Cuéntanos. No se hizo nada, ya cuando se hizo esa ley ya existían fundaciones y otras formas que no estaban. Lo que no está prohibido normalmente se puede hacer y se hizo. Yo creo que esa historia no tiene ningún sentido, honestamente, pues no creo que sea cierta. El gobierno que quiere privatizar encuentra vías para hacerlo sin ningún problema. Por cierto, la privatización del modelo Alcira puede tener algún problema que hasta ahora no se ha analizado y que estamos estudiando. Puede dar alguna sorpresa desde el punto de vista legal, pero lo estamos estudiando. O sea, no puedo adelantar. Muchísimas gracias, José Manuel. Esperamos tenerte en el plató algún día para discutir en la tuerca. Todo para hablar de sanidad pública. Es muy difícil a una persona con mi trayectoria que alguien me diga que he contribuido directa o indirectamente a algo que sea privatizar la sanidad. O sea que ¿El partido al que representas? El Partido Socialista tiene muchas cosas por las que disculparse en lo que a privatizaciones se refiere. ¿Estarás de acuerdo con nosotros? Vamos a ver. Esto yo creo que requiere que me invitéis al plato. Vengo demasiado cansado para... Encantado, Pues quedas invitadísimo. Lo están escuchando en directo los espectadores. Vamos a ver si Vitorino te puede defender un poco. Muchísimas gracias. Buenas noches. Siento no estar ahí, pero me alegra mucho que discutáis este tema. Y de ahora en adelante prometo conectaros. Vale, gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Adiós. Vitorino. Es que se nos está acusando de abrir el melón de la privatización, pero nadie recuerda que el PSOE sentó las bases de una sanidad universal, solidaria y redistributiva. Y además pública. Sentó las bases de eso. Es cierto, Freire comenta que ya existían modelos en Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, con todos los problemas que hay ahora, ya existían fundaciones sanitarias. Todo eso estaba un poco a quien lo construía. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay instituciones, como yo recuerdo con el tema de los cuidados paliativos, el Instituto San José de los Hermanos de San Juan de Dios, está ahí y lleva mucho tiempo y es muy anterior a la Ley 1597. ¿Se abrió el melón? Probablemente se abrió el melón, pero realmente lo que no se puede dejar es... Yo directamente dejo el campo abierto y que cada uno haga lo que crea. De hecho lo están haciendo. Ahora mismo. Miguel, Tania y Inés. Bueno, yo quería volver al euro por receta, pero
No, primero, o sea, yo estoy un poco harto de que el PSOE ha hecho todo lo bueno que hay en este país, ¿sabes? No lo ha hecho el PSOE, o sea, esto se basa también en un tema de correlación de fuerzas en donde la clase obrera impone una serie de medidas. O sea, es que esto no es que al Partido Socialista le llegue a la cabeza de ¡ay, voy a dar sanidad a la gente! Y una sanidad solidaria, y voy a dar educación. No, perdona, había gente en la calle que llevaba muchísimos años luchando para que eso fuera posible, y si ahora nos lo están quitando es porque la correlación de fuerzas está yendo en contra nuestra, y hasta que no cambiemos eso nos van a privatizar toda la sanidad, la educación y demás. Por cierto, mira que hemos exportado médicos y médicas fuera de este país. Ahora, por ejemplo, en la Complutense, una universidad privada como la Alfonso X el Sabio, si no me equivoco, está planteándose en comprar la Facultad de Medicina. Por ejemplo, pues hasta que no cambie la correlación de fuerzas... A mí si me ofrecieran una plaza no me quedaría más remedio que irme allí. El problema es que de médico... De lo que haga falta. El problema es que hasta que no cambiemos esa correlación de fuerza, pues volverá a haber medidas recaudatorias como el tema del euro por refeta, porque al final, y encima que recae sobre los pensionistas en gran medida. Claro. Segundo, nadie le meterá mano, que no le hemos hablado, al tema de las fundaciones privadas que han tenido los jefes de servicio, y digo jefes en masculino porque normalmente son jefes de servicio, en donde ha habido mucho que hablar, y habría mucho que hablar, el tema del dinero metido por las farmacéuticas para ver qué tipo de recetas también se recetaban. Nadie le ha metido mano a impedir, por ejemplo, que yo creo que sería algo buenísimo para la sanidad pública, el no compaginar pública y privada. Otra cuestión fundamental es que nadie le ha metido mano a las farmacéuticas, nadie ha metido mano a hacer un servicio público estatal de fármacos, porque estamos viendo como en Grecia, como ya no son rentables los griegos, ya no les quieren servir fármacos, y es que claro, ahora si nos pasa esto aquí nosotros, ni siquiera nos podemos plantear ese tipo de cuestiones, o como el tema del SIDA en África, con el tema de los genéricos en la India con las farmacéuticas. El tema del euro por receta fundamentalmente nos debe llevar a reflexionar que no puede estar en manos privadas ni la sanidad, ni tampoco los fármacos. Tania. No, yo le iba a hacer una pregunta sencilla a Vitorino, a ver si me la sabe responder. Mira, siempre que se habla de la ley que abre el proceso privatizador en este país, alguien del Partido Socialista dice, bueno, ya existían una serie de fundaciones, establecimientos, había que regular, no podía haber una doble situación, tal. Bueno, vamos a darlo por válido esa tesis, ¿vale? No digo que lo comparta, digo que la voy a dar por válida para hacerte la pregunta que te quiero hacer. En el año 2003, Esperanza Aguirre, con un golpe de mano basado en una corruptela, gana las elecciones en la Comunidad de Madrid. Me gusta recordarlo siempre que hablo del 2003. Esperanza Aguirre, desde muy al principio de su victoria electoral, habla de un cambio en el modelo sanitario, introduce una apuesta claramente por esto e inicia todos los pasos y todos los caminos para hacerlo. En su segunda legislatura, que es de 2007, ya es definitiva la apuesta. Bien, 2003, y ha seguido gobernando hasta hoy, que se ha ido y ha dejado a su sucesor, y es el remate final. En el año 2004, José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones en el Estado. Desde el año 2004 hasta el año 2011, que se pierden las elecciones, todos los movimientos en defensa de la sanidad pública, todos los partidos de izquierda en Madrid, que no son el Partido Socialista, se viene reclamando la derogación de la ley que permite a la Comunidad de Madrid, antes de que empezasen a construir los hospitales en ese modelo. Mi pregunta es, ¿por qué, si el Partido Socialista no comparte el modelo de sanidad privado, no derogó esa ley? Yo no te puedo contestar porque yo no estaba en el Parlamento ni en la situación que estaban los compañeros que estaban en el Partido Socialista. Pero lo habríais discutido, yo recuerdo discusiones en Izquierda Unida sobre esta ley. Como militante del PSOE, que a ti te hubiera gustado que se derogara. A mí me hubiera gustado que se modificara en lo que había que modificar, o que se establecieran una serie de controles que hubieran sido necesarios. Digo una serie de controles que hubieran sido necesarios porque, vuelvo a decir, que efectivamente existía en una situación anterior que había que, digamos, sí, controlar. Ahora que estamos hablando de mercados, porque es la palabra del momento y quizás se usan la sanidad no es un mercado, ese es el problema. Pero es que para esta gente del PP que llevan gobernando en Madrid la friolera de más de 20 años, es un mercado.
En el Palace lo dijeron muy claro, cuando los convocaron a la gente y esto era un negocio y pueden invertir ustedes aquí. Yo estaba en aquella manifestación y la gente dijo que no, bueno, la gente, muchos dijimos que no. Yo no veía a un montón de la Marea Blanca ahí, yo no veía, y llevo un montón de tiempo peleando en mi hospital, yo no veía a un montón de gente, yo no veía a los médicos, en ese momento. Ahora se han unido todos. ¿Por qué? Fácil. Les tocan lo que a mí tradicionalmente me han dicho, las habichuelas. Cuando te tocan las habichuelas pasa eso. Y resulta que yo en mi hospital el 14 de noviembre, huelga general, tenía programadas 20 peonadas de quirófano. ¿Cómo es posible que los médicos que ahora están así, resulta que coño, es que una peonada es una cosa que se hace fuera de la actividad normal y se paga? Nines, y vamos cerrando, que se nos acaba el tiempo. Si me permites, Tania, porque yo creo que tengo datos que te van a ilustrar bien lo que ha pasado recientemente, no es arqueología, como decía Freire. En el año 2009, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad pone en marcha una campaña de recogida de firmas por la derogación de la Ley 1597. Se recogen por internet, en 1000 mercadillos, 500.000 firmas. Vamos a... supongo que el tema de los medios de comunicación lo trataréis aquí. Bueno, fuimos en carritos de supermercado porque las firmas ocupaban muchísimo. Hubo un montón de cámaras, de radios filmando aquello. Al día siguiente, 0 en todos los sitios, es decir, los trabajadores de los medios de comunicación hicieron su trabajo y luego no salió nada. A raíz de ahí, Izquierda Unida presentó en el Congreso una proposición de reforma de la ley, de toma en consideración de la posibilidad de reformar la ley, que en la época de Zapatero, estaba gobernando Zapatero, el PSOE la votó y se aprobó la toma en consideración de la reforma. Os imaginaréis que estábamos, o sea, toda la gente que estamos en la lucha contra la privatización de la sanidad y convencidos de que esa ley es clave, porque si no iríamos al juzgado de guardia, es que es así. Si esta gente, hay leyes que están en vigor y si tú te saltas una ley, pues te echan para atrás la medida y no hay manera con esta ley. Bueno, pues 2 años, de 2009 hasta que se convocan las elecciones, el PSOE en el Congreso de los Diputados, cada semana pidiendo ampliación del plazo para presentar enmiendas, hasta que se disuelven las cámaras y decae, por supuesto, la propuesta que se aprobó en el Parlamento de toma en consideración. Yo creo que hay una cosa muy clara: las multinacionales, las empresas privadas presionan enormemente a los partidos políticos. Eso es una realidad terrible. Hoy en 20 minutos, el periodiquito ese que nos dan en el metro a la gente, viene una lista que a mí me haría caer la cara de vergüenza si yo fuera miembro de un partido, exministros, Ángeles Amador, Elena Salgado y todo el PP, por supuesto, en empresas, en consejos de dirección de empresas privadas. ¿Saben de eso? No. Saben cómo conseguir. Saben cómo hacer las cosas en los vericuetos. Y ese es el drama de este país, que los políticos, los partidos políticos, fundamentalmente de los partidos mayoritarios, son partidos que están ejecutando políticas al servicio de las empresas multinacionales, al servicio del capital. Y claro, mientras eso no se deshaga, las personas que votan en las elecciones están dando cheques en blanco a presiones que son infinitamente más fuertes, son las únicas que existen, los cabildeos, las presiones de la empresa privada, que al final es la que asegura que se voten leyes o que no se deroguen, como está pasando con la 1597. Así es. Porque en sanidad hay 70.000 millones de euros encima de la mesa, cuesta toda la sanidad del Estado, y 7.000 millones de euros la sanidad de la Comunidad de Madrid. Y el problema fundamental es cómo eso llega a manos privadas, con las mordidas correspondientes que algunas veces se saben y otras veces no.
Nos quedamos con eso, tenemos que llegar al final, llevamos 1 hora y 10 minutos discutiendo. Muchísimas gracias a los 4. Parece claro que el que paga manda, y en una economía de mercado mandan las empresas. Llegamos a la tuerca rap con Universo, que nos han preparado una rima muy interesante para cerrar el programa de hoy. La semana que viene hablaremos de Cataluña, de las elecciones catalanas. Allí nos veremos. Hasta pronto. Somos Universo Inverso. ¿Qué pasa? Somos Universo Inverso. Y esto es para la tuerca. España en sanidad está más retrasada que Aceves. Colas de infarto, infartos en colas que duran meses. Hospitales saturados llevan pagos retrasados. Las ayudas nunca llegan, los euros están contados. Salas de espera abarrotadas, trasplantes que nunca llegan. Los de arriba van a privada, por eso se la pela. Recortes en sanidad, pero no en iglesia. Joder, tío, esto es una puta desgracia. Tuerca. La vida es lo que pasa mientras el PP privatiza hospitales. Se lucran jugando con tu salud, ya conoces sus modales. No vi a Esperanza Aguirre haciendo cola para recibir la quimio, mientras mueren en salas de espera y eso me saca de quicio. Igual es su simpatía con Dios. Esperan que Él te salve. Con recortes sociales y ayudas a la iglesia es normal que me amargue. Cuando mantienen vivo al monstruo a costa de nuestra sangre. Nosotros somos la vacuna, entérate antes de que sea demasiado tarde. Malos momentos para los pobres, cómo no. 0 en medicina, 10 en dolor. Seguro que Mariano antes de morir sabe dónde ir y la atiende sin esperas. Recortes en sanidad pública, adivina dónde les coloco el bisturí que esperas. Sus servicios son vitales. Meses y meses han de pasar para conocer tus males. Radiografía rápida, eso aquí no existe. Nuestros centros de salud un chiste y Houston, cosa del cine. Esta es una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desforcado. Somos Universo Inverso. ¿Qué pasa? Somos Universo Inverso. Y esto es para la tuerca. España en sanidad está más retrasada que Aceves. Colas de infarto, infartos en colas que duran meses. Hospitales saturados llevan pagos retrasados. Las ayudas nunca llegan, los euros están contados. Salas de espera abarrotadas, trasplantes que nunca llegan. Los de arriba van a privada, por eso se la pela. Recortes en sanidad, pero no en iglesia. Joder, tío, esto es una